¿Es tu primera vez? Esta fue la primera frase que Gabriel Luis me dijo. No respondí, y tuvimos sexo toda la noche. A la mañana siguiente, un rayo de sol iluminó su rostro, resaltando sus rasgos cincelados. Bajo la luz del sol, se podían ver esos poros diminutos, y su piel parecía ámbar, un signo de salud y vitalidad. Debo admitir que mi hija tenía buen gusto, pero solo en apariencia. Tomé algunas fotos fingidas, rompí la película protectora de su teléfono de la noche anterior para obtener la contraseña y publiqué una foto mía con medias negras en su Instagram. Por supuesto, no mostraba mi rostro. Dejé un billete de $100 en la mesita de noche como recompensa por su esfuerzo. Al regresar a la empresa, noté algunas miradas extrañas y escuché susurros. ¿Te escuchaste? El señor Perry la invitó a cenar anoche y ella se negó. ¿Por qué no me invitó a mí? Grace ya es mayor. ¿Qué tiene de especial? Sí, mírala, con esa ropa provocativa. Seguro que en el fondo es una. Esboceó una leve sonrisa. Parecía que Nathan Perry no me dejaría tranquila. Descubrí que en su momento ayudó a mi hija a transferir mis bienes. Ahora quería otra cosa. Si no lograba obtenerla, arruinaría mi reputación. ¿Creía acaso que yo era la misma Grace Wilson de hace 2 meses? Haz este informe. Lo necesito para una reunión en 1 hora. Hoy. Viene un líder importante y es muy detallista. Nathan me lanzó un documento y se marchó sin mirar atrás. En el pasado, podría haberle lanzado el informe en la cara y acusarlo airadamente de usarme como carne de cañón. Pero ahora me mantuve calmada. En esta empresa había un documento que necesitaba. Revisé rápidamente el informe financiero anual y corregí algunos errores evidentes. Mi bolígrafo se detuvo en cierta frase y esbocé una sonrisa. Señor Perry, está listo. Toqué la puerta y recibí permiso para entrar. La sonrisa en mi rostro desapareció al instante cuando vi al hombre frente a mí. Era Gabriel, el hombre con quien pasé la noche anterior. ¿Qué haces parada ahí? Ve y prepara un café para el señor Luis. Asentí y salí rápidamente de la habitación. ¿Qué le diría Gabriel a Nathan? Sostuve cuidadosamente el café y esperé afuera, sin saber qué hacer. De repente, escuché la voz de Nathan desde adentro. Señor Luis, este documento fue hecho por Grace. Debe ser obra suya. Probablemente sea una espía enviada por otra empresa. Por favor, despídala de inmediato. No pude sostener la taza y el café se derramó en el suelo. Gabriel abrió la puerta, con los brazos cruzados y mirándome con gran interés. En el momento en que Nathan se acercó, la sonrisa en sus labios desapareció al instante. Grace, ¿qué has hecho? Sé honesta con nosotros o te enviaremos a la cárcel. No respondí y mantuve la compostura. Ahora, si quieren hablar del impacto de la política contable y la revelación de estimaciones en el flujo de efectivo, lamento decir que no es algo que una recién llegada como yo pueda manejar. Tomé fotos del documento para que puedan compararlas y ver si algo ha sido alterado. De no haber sido por la presencia de Gabriel, probablemente Nathan me habría despedazado. Con los dientes apretados, Nathan salió de la sala y me agaché para limpiar el desastre antes de darme la vuelta. Señorita Wilson, un momento, por favor. Gabriel jugaba con mi portafolio en la mano y empezó a leer en voz alta. Grace Wilson, 40 años, viuda, con una hija. Abrí los ojos en asombro mientras él se inclinaba hasta que sus labios quedaron a pocos centímetros de los míos. Espero que puedas mantener lo que pasó anoche entre nosotros. Me pasó por el lado con una sonrisa, y mi cuerpo se tensó. Claramente, me estaba amenazando, si no hacía lo que él deseaba, me expondría. Pero se estaba haciendo ideas equivocadas. Lo de anoche fue solo un acto impulsivo de mi parte, una expresión de mi enojo. Gabriel era 8 años menor que yo y era el novio de mi hija, Mally Wilson. Yo tenía muchas maneras de recuperar lo que era mío y despreciaba tener que recurrir a ese tipo de métodos. Pero el destino juega con nosotros. Los resultados del examen médico de la empresa mostraron que estaba embarazada. Estaba distraída en el trabajo y dejé caer el informe de la prueba de embarazo al suelo. Gabriel lo recogió y entornó los ojos al leerlo. Desde ese día, Gabriel pareció cambiar, al igual que Nathan. Empezó a hacerme la vida difícil en el trabajo. Quizás esa era su verdadera naturaleza, era despiadado en el fondo. Hoy, vi a mi hija escondida en una esquina,
tomándole cariñosamente el brazo a Gabriel y diciéndole, cariño, ¿cuándo nos casaremos? ¿Qué te gusta? Te lo daré. Gabriel sonrió y le acarició la cabeza afectuosamente. Pronto, respondió él. Gabriel era un hueso duro de roer, muchas mujeres habían caído en sus redes. Después de dudar, decidí reunirme con mi hija en un café. Dejé a un lado mis resentimientos pasados y analicé la situación, pero ella se rió como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. «Está celosa de que haya encontrado al hombre adecuado», dijo burlonamente. Me angustié al sostener su mano. ¿Por qué no me escuchas? Soy tu madre. ¿Cómo podría engañarte? Ella me empujó y me señaló con sus uñas afiladas. Basta ya. Me has mentido 100 veces a lo largo de los años. Cada vez que tengo novio, te las arreglas para separarnos, y me mantienes alejada de mis amigos y compañeros varones. No me sorprende que papá te haya dejado. En un acto reflejo, le di una bofetada y de inmediato me arrepentí. Comencé a disculparme mientras ella cubría su rostro, con los ojos rojos de lágrimas contenidas. Grace Wilson, te desconozco, dijo antes de irse sin voltear atrás. Me quedé allí atónita antes de intentar alcanzarla. De repente, unas manos grandes tomaron las mías y me quitaron cada dedo de la puerta. Gabriel se acercó y me susurró en un tono helado, deja de molestar a Mali o habrá consecuencias. Mi muñeca dolía mientras veía impotente cómo se alejaban amorosamente. Muchas memorias regresaron a mí mientras las lágrimas nublaban mi vista. Después de desahogar mi enojo todo el día y la noche, decidí buscar alguna ventaja sobre Gabriel. Todos ya se habían ido del trabajo, pero yo seguía sentada en mi escritorio buscando pistas. Ni siquiera me di cuenta cuando Gabriel se paró detrás de mí. ¿Qué estás haciendo?, dijo fríamente, y me asusté tanto que apagué la pantalla rápidamente y me puse de pie como si nada hubiera pasado. Sin embargo, mis piernas estaban entumecidas de tanto estar sentada y me tambaleé y caí. Gabriel me atrapó a tiempo. A través de la tela delgada, pude sentir sus músculos fuertes y el calor de su cuerpo. Se fue acercando más, y me congelé. En el momento crítico, giré la cabeza y dije, «Señor Luis, por favor, contrólese». La química entre nosotros se desvaneció de inmediato. Se enderezó y en un instante volvió a ser el hombre despiadado de siempre. ¿Quieres salir a dar un paseo?, me preguntó. Abrí la boca para negarme, pero cambié de opinión. Si lograba que Gabriel se enamorara de mí, se alejaría naturalmente de mi hija. La noche en el mercado estaba animada y ofrecía una gran variedad de productos. Un collar con un amuleto llamó mi atención. Hubo un tiempo en que yo también tuve uno, pero lo perdí. El patrón y la textura eran casi idénticos, salvo que este no tenía los arañazos familiares. Un amigo me había dado uno antes de irse al extranjero. Gabriel notó que me gustaba el collar y, tras mirarlo un par de veces, lo compró para mí y quiso colocármelo. Me susurró al oído, Grace, ¿alguien te ha dicho que tienes una voz encantadora? Mi corazón comenzó a latir más rápido al mirarlo a los ojos profundamente. Sentí el calor subir por mi cuerpo. Esa noche, Gabriel y yo volvimos a tener sexo, y ambos experimentamos un placer inmenso. Desde entonces, cada vez que tenía un rato libre en la oficina, él me llamaba a su despacho y repetíamos la misma situación. Incluso me compró una casa y me pidió que dejara de trabajar para cuidar de mí y del bebé. En ese momento, ingenuamente pensé que Gabriel ya se había enamorado de mí. Seguí sus instrucciones mientras recopilaba pruebas. El día antes de poder mostrarle todo a mi hija, Gabriel me drogó. Me desperté en un sótano tan oscuro que ni siquiera podía ver mis manos. Mis manos y pies estaban atados con gruesas cadenas y Gabriel quemaba carbón. Gabriel, ¿qué estás haciendo? No respondió, y su rostro estaba desprovisto de sentimientos bajo el parpadeo de la luz del fuego. Eres la madre de Mali, ¿verdad? Su voz sonaba apagada, y no podía distinguir sus emociones. Mi corazón dio un vuelco y no me atreví a decir una palabra. Después de un rato, continuó preguntando, ¿por qué te acercaste a mí? Tras dudar un momento, reuní el valor y respondí lentamente, por venganza. Y tú no eres adecuado para ella. Gabriel se burló, se agachó frente a mí y recorrió mi rostro con la mirada. Su amplia mano apartó algunos mechones de mi cabello de la frente. Podía ver mi reflejo en sus ojos oscuros. Levantó mi barbilla con una mano y se acercó, pero de repente me agarró del cuello.
Mis pupilas se dilataron. Odio a las mujeres que me engañan, dijo fríamente. Sentí su aliento helado en mi cara y mi cuerpo entero se tensó. Su agarre en mi garganta era tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces me di cuenta de lo equivocado que fue acercarme a Gabriel. En ese momento, dejé de mentir. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos y a correr por mis mejillas. No quiero que mi hija sufra ningún daño, por eso miento. No me importa si me convierto en una criminal. Mis lágrimas cayeron sobre su mano, y Gabriel se detuvo por un momento. Pero en el instante siguiente, una mirada siniestra apareció en sus ojos. Su agarre en mi garganta se intensificó, y estaba a punto de desmayarme cuando, en el último segundo, me soltó y caí al suelo, jadeando por aire. Gabriel volvió a su labor con el brasero, con la mirada apagada. Grace, ¿qué clase de persona crees que soy?, preguntó. Me tensé y no me atreví a decir nada más, temerosa de irritarlo aún más. Pero parecía que ya había leído mi mente. Me investigaste, así que deberías saber algo sobre mí, dijo lentamente. Pensando en lo que acababa de decir, abandoné la idea de mentirle y tragué saliva. Sí, eres el hombre que vive de mi hija. Debes haberle quitado mucho dinero durante estos años. ¿Eso es todo?, preguntó, y asentí con la mirada evasiva. Muy bien. Tal como dijo Mali, eres una persona que juzga arbitrariamente y que haría lo que fuera por lograr sus objetivos. No es de extrañar que te odie tanto, dijo mientras una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Las llamas en el brasero se elevaron con sus movimientos repetidos. Gabriel tomó un trozo de carbón encendido y se acercó a mí lentamente. Pasó el carbón caliente por mi mejilla y recorrió mis labios con su dedo. Su tono era gélido. Una mujer egoísta y engañosa como tú no necesita verse bien. Es una pena que tengas una voz tan hermosa. Todo mi cuerpo tembló. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté con miedo. Él soltó una risa y sus ojos se volvieron feroces de inmediato. Me agarró la barbilla, me forzó a abrir la boca y metió el carbón ardiente en ella. Mi boca comenzó a sangrar y el dolor era insoportable. La sensación ardiente en mi boca se extendió hasta el esófago. Gabriel me golpeó una y otra vez, provocando que mi estómago se revolviera. Me acurruqué de dolor y grité, torturada hasta el punto de casi morderme la lengua. Me dio una fuerte bofetada para obligarme a mantener la conciencia y mirarlo a los ojos. Ya no puedes engañar a nadie más. ¿Por qué me estás tratando así?, logré preguntar con una tos seca, mientras escupía sangre y mi voz salía rota y ronca. Las lágrimas no dejaban de brotar y todo frente a mí era una imagen borrosa. Gabriel no respondió y me mantuvo cautiva durante 6 meses. Intenté escapar innumerables veces, pero siempre lograba atraparme. Me convertí en un manojo de nervios, llena de moretones y heridas. Hoy, finalmente abrió la puerta y me liberó de las cadenas. Pensé que al fin podría salir de ese infierno después de soportar tanto, pero ordenó a alguien que me administrara un sedante y me colocaron en una fría mesa de operaciones. Apenas podía escuchar, entre la neblina de mi mente, cuando dijo, háganle una cesárea. Pero, ¿cómo? Solo tenía 7 meses de embarazo. No quiero que mi hijo viva así, solo quiero su sangre. Esa era la verdad. Las palabras cayeron sobre mí como un rayo. Jamás pensé que Gabriel pudiera ser tan cruel. El instrumento frío penetró en mi cuerpo y el dolor se expandió por cada fibra de mi ser. Estaba tan adolorida que no pude pronunciar palabra alguna mientras veía cómo se llevaban a mi bebé. Mis párpados, pesados, se cerraron, y cuando desperté, la pérdida de mi hijo me volvió loca. Agarraba a cualquiera que se cruzaba en mi camino. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde lo esconden? Nadie me respondía, todos me miraban como si fuera una loca. Desesperada, recorrí cada rincón, revisando a cada mujer que sostenía un bebé para ver si era el mío. Salí tambaleándome del hospital, caminando por las calles y preguntando a innumerables personas. Sin darme cuenta, llegué a mi antigua residencia. Pensando en la relación tan cercana entre Gabriel y mi hija, dudé unos segundos antes de tocar la puerta. Toqué cientos de veces hasta que finalmente se abrió. Mali me miró sorprendida, con el ceño fruncido, claramente molesta. ¿Qué haces aquí, mamá? Es toda mi culpa. Lo siento. Si quieres golpearme o insultarme, lo aceptaré, pero no seas tan cruel, supliqué con voz rota.
Mali notó las marcas de quemaduras en mi muñeca y se congeló un instante, para luego esbozar una sonrisa sarcástica. No sé de qué hablas, pero me alegra verte sufrir, dijo con frialdad. Seguro que olvidaste qué día es hoy, ¿verdad? Ante mi expresión confusa, Mali me miró con ojos feroces y de repente me agarró del cuello. Eres realmente una insensible. Has hecho tantas cosas irracionales, y ahora pretendes ser inocente y no saber nada. Me arrastró al interior, y Gabriel escuchó el alboroto y salió del dormitorio abrochándose la camisa con calma. Al encontrarse nuestras miradas, el ambiente se volvió tenso e inexplicablemente silencioso. Mali habló con frialdad, destruyendo mi último rastro de esperanza. Gabriel, deberías ser más cuidadoso la próxima vez, o ella podría escaparse y decir tonterías. De acuerdo, respondió simplemente, y su voz me sonó extremadamente fría. Mali lanzó un látigo empapado en jugo de chile hacia Gabriel, diciendo con indiferencia, voy a la oficina. En la espaciosa casa, quedamos solo él y yo. Gabriel se sentó en el sofá, esparciendo los brazos y haciendo un gesto para que me acercara. Sabía que la desobediencia me traería consecuencias, así que, aunque recta y orgullosa, me acerqué. ¿Dónde está mi bebé? ¿Sabe Mali que eres un demonio?, le pregunté. Gabriel esbozó una sonrisa desagradable, levantó la barbilla y respondió cruelmente, muerto. Solo necesitaba la sangre de su cordón umbilical. Incluso si Mali lo supiera, no cambiaría nada. Ella te odia profundamente. ¿Por qué? Eres el padre del bebé. ¿Cómo puede ser tan cruel?, le pregunté, agotada y deshecha, mientras las lágrimas fluían sin control. No entendía por qué mi hija estaba tan atraída por alguien así y dispuesta a coludirse con él. Planeé cada detalle de su vida para que conociera a un buen hombre, pero la chica inocente y dulce que era se había convertido en una persona fría y despiadada. Intenté obtener respuestas, pero Gabriel se negó a decirme nada más. Se levantó y, con el látigo en la mano, se acercó lentamente hacia mí. Quise escapar, pero mis piernas parecían de plomo. Retrocedí hasta que mi espalda tocó la fría pared. Intenté ponerme de pie y huir de la habitación, pero descubrí que mi hija había cerrado la puerta con llave. Miré aterrorizada, pero apreté los dientes y guardé silencio. Gabriel estaba frente a mí, pasando el látigo áspero por mi cuello. El jugo de chile penetró en mi piel, provocando un dolor agudo. Mordí mis labios y le pregunté, ¿qué quieres? Enterrando su rostro en mi cuello, Gabriel mordisqueó y susurró, ¿qué crees que quiero? Mientras me obedezcas, podremos mantener el estado actual. Su aliento caliente estaba sobre mí y podía escuchar los latidos rápidos de su corazón. Un fuerte sentimiento de repulsión me invadió y giré la cabeza. Gabriel, no me hagas odiarte, le dije. Se detuvo por un momento, con el rostro lleno de ira. Levantó el látigo y, al cerrar los ojos, esperaba el dolor, pero este nunca llegó. Abrí los ojos y Gabriel ya no estaba. Para obligarlo a que me dejara en paz, comencé una huelga de hambre. Al tercer día, ya no pude más y me desmayé. Cuando desperté, percibí el olor a desinfectante y escuché vagamente voces. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Es cáncer de estómago terminal? No más de 5 meses. ¿De qué estaban hablando? La perilla de la puerta giró y cerré los ojos rápidamente. Los pasos de tacones altos se detuvieron junto a mí, y una voz femenina, dulce y etérea, habló, sé que estás despierta. Su tono era suave, pero también observador. Decidí dejar de fingir y fui directamente al grano. ¿Quién eres? Mi nombre es Emilia Flores, dijo. Su cabello grueso y brillante caía deliciosamente sobre sus hombros. Vestía de manera sencilla y elegante, y tenía un aire encantador sin necesidad de adornos llamativos. Su figura era delgada y curvilínea, como una obra de arte. Me sorprendió levemente, su voz era muy similar a la mía. Eres Grace Wilson, ¿verdad? La misma de la que Gabriel siempre habla, dijo con una sonrisa afectuosa. Si no hubiera vivido tantas experiencias, podría haber pensado que valía la pena conocerla. La miré con desconfianza y en tono distante le pregunté, ¿eres la amante de Gabriel? Tal vez ella y Gabriel estaban tramando algo, porque de lo contrario, no me habrían enviado al hospital. Un fragmento de memoria me vino a la mente, la sujeté por la muñeca y le pregunté, ¿qué planeas hacerle a mi hija? Emilia quedó atónita, como si no esperara esa pregunta.
Una malicia fugaz asomó en sus ojos, que segundos antes parecían suaves y afectuosos. No es de extrañar que una vez fuiste la persona más rica, eres muy perspicaz. Pero te equivocas. Mi objetivo no es Mali, dijo mientras se acercaba y susurraba en un tono que solo podíamos escuchar nosotras. Es tu riñón. Su voz era suave y etérea, pero sonaba como una amenaza que me hizo estremecerme. Sigue soñando, respondí, irritada, y me preparé para presionar el botón de emergencia, pero ella me detuvo rápidamente. Haz lo que te digo y te contaré la verdadera causa de la muerte de tu esposo. Mis pupilas se dilataron, y la tomé por los hombros, sacudiéndola con fuerza. ¿Qué sabes? Dímelo. Emilia pareció anticipar mi reacción y miró a un lado con una sonrisa triunfante en sus labios, fingiendo verse débil y con lágrimas en los ojos. Grace, déjame ir. No sé nada. Por favor, deja de preguntar, no traicionaré a Gabriel. Para cuando me di cuenta de su intención, ya era demasiado tarde. Gabriel entró de un paso firme y me dio 2 bofetadas, dejándome la cabeza aturdida y la boca sangrante. ¿Qué haces? No trates así a Emilia, rugió Gabriel. Luego se volvió hacia ella con voz amable. ¿Estás bien? Emilia negó con la cabeza y me miró con lástima. Estoy bien, pero Grace acaba de perder a su bebé. No creo que mi enfermedad tenga cura, y no quiero molestarte más, dijo antes de ser sostenida por Gabriel, mientras la sangre subía a mi cabeza. Era ella. Ella mató a mi hijo. Con todas mis fuerzas, tomé el cuchillo de pelar en la mesa de noche y me lancé contra Emilia. Ella gritó, cuidado. Gabriel, tratando de protegerla, recibió un corte profundo en el brazo, que comenzó a sangrar profusamente. Por más que intentara explicarlo, no tenía sentido. Después de calmarme, apreté los dientes, retiré la aguja del suero y escapé del hospital mientras Gabriel se vendaba la herida. No podía regresar a la oficina, y varias personas aparecieron en mi puerta para cobrarme deudas. Durante un tiempo, no sabía a dónde ir. En la noche de esta ciudad bulliciosa, las luces de neón parpadeaban. Tropecé en un bar donde conocí a mi esposo, Andrew Luis. Él había fracasado en el SAT y su familia lo despreciaba. Alguna vez pensó en suicidarse, y si no me hubiera encontrado por casualidad, probablemente habría terminado con su vida. Ese día fui testigo de su ambición y su crecimiento año tras año. Andrew estaba destinado a ser un científico destacado, alguien que pudiera combinar sensores, redes y tecnología de computación en la nube del Internet de las cosas, logrando que los dispositivos pudieran conectarse y comunicarse con Internet, recolectando y transmitiendo datos para hacer realidad hogares, ciudades e industrias inteligentes. Todo esto podría abrir un nuevo capítulo en la era tecnológica. Pero hace 3 años, Andrew desapareció durante un viaje de negocios, y la noticia informó que había caído por un acantilado. Gasté mucha energía y dinero en buscar a Andrew, pero no había rastro de él. Mali y yo discutíamos constantemente, y las cosas empeoraron entre nosotras. Pedí un tequila fuerte y picante para ahogar mis penas. Una voz familiar resonó. El hombre era apuesto y erguido, con un rostro cincelado como una escultura perfecta. Su cabello negro y espeso caía de manera casual sobre su frente como una obra de arte. Había un destello de inteligencia y encanto en sus ojos profundos, y no podía apartar la mirada. Mis ojos descendieron por su cuerpo. Su figura robusta irradiaba salud y juventud, resaltando su belleza masculina. Una sonrisa encantadora apareció en su rostro, haciéndome sentir calidez y alegría. Todo esto lo convertía en el centro de atención. En solo 10 minutos, más de 10 mujeres intentaron hablarle, pero él las rechazó a todas sin excepción. ¿No quieres saber a quién estoy esperando?, preguntó mientras agitaba su vaso, sin apartar la mirada del frente. Sonreí y dije, no me interesa, mientras me disponía a irme. Instintivamente sujetó mi brazo herido, y solté un jadeo. Él se detuvo un momento, soltó su agarre y revisó la herida a la fuerza. A pesar de mi resistencia, las marcas rojas aparecieron una tras otra. Sus ojos se oscurecieron y su agarre se volvió firme. Lo llamé varias veces antes de que reaccionara. Lo siento, ¿puedes decirme qué pasó con estas heridas? Pero en un instante, volvió a su lado amable. Sin comentarios, dije al ponerme de pie para irme. Intentó detenerme y se disculpó, invitándome a tomar una copa. Respondí de manera cortante, no eres mi tipo,
y no soy una mujer que puedas conquistar. Al escuchar mi tono hostil, se quedó paralizado por un segundo y luego esbozó una sonrisa irónica, con la cabeza inclinada. Luego, levantó la mirada y me lanzó una mirada helada. ¿Qué tiene Gabriel que yo no tenga? Mi cuerpo se tensó al darme cuenta de que probablemente sabía algo. Fruncí el ceño, queriendo preguntar, pero él no dijo más y, en su lugar, me entregó una tarjeta de presentación antes de irse. Decía Andrew Lewis, CEO de Stardust Group. Si recordaba bien, Stardust Group era rival de la empresa de Gabriel. Antes de que pudiera pensar más en ello, mi estómago se revolvió, y escupí sangre. Me llevaron al hospital para hacerme un examen, y quedé en shock. Realmente tenía cáncer de estómago y solo me quedaban 5 meses de vida. El carbón que Gabriel me había obligado a tragar casi acabó conmigo. En ese momento, todos los sentimientos que había reprimido finalmente explotaron. No me importaba si iba a morir, pero, ¿qué pasaría con mi hija? No podía dejar que Gabriel la siguiera engañando. Mientras pensaba en Mali, escuché la voz de Emilia fuera de la habitación. Instintivamente, cubrí mi boca y me acerqué a la puerta para escuchar. ¿Descubriste algo?, preguntó ella. Nathan, que estaba a su lado, respondió, Gabriel y sus socios están completamente a oscuras, creen que pueden hacer dinero con el proyecto en el que están trabajando con Stardust Group. Pero no saben que el CEO de Stardust ya los ve como un obstáculo. Nathan continuó diciendo, el CEO hizo algunos trucos en el contrato, y en los últimos días ha habido disturbios en el sitio de construcción. Al escuchar lo que decía Nathan, mi mente se quedó en blanco. Nathan claramente tenía acceso a los temas financieros clave y a los riesgos en los informes de la empresa de Gabriel, como el desarrollo de negocios, los contratos importantes, los litigios y disputas legales. Si Nathan estaba colaborando con Andrew y revelaba la situación financiera de la empresa, afectaría gravemente su rendimiento futuro y el negocio colapsaría. Estaba perdida en mis pensamientos cuando una enfermera abrió la puerta para darme medicina. Nathan y Emilia se giraron, sorprendidos, y nuestras miradas se cruzaron por un instante. Intenté correr, pero Nathan me agarró del cabello y me dejó inconsciente de un golpe. Cuando desperté, me encontré en un lugar oscuro. Nathan encendió una vela y calentó una daga en la llama. Sentí un pánico indescriptible y traté de escapar, pero mis manos y pies estaban atados. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté aterrorizada. Nathan caminó lentamente hacia mí, rozando mi rostro con una expresión de malicia sin disimulo en sus ojos. Grace, basta ya. Sé que me investigaste. Si eres mía, puedo perdonarte la vida, pero si no lo eres, terminarás muerta. Sentí su aliento caliente en mi cara, pero un escalofrío recorrió mi cuerpo. Comprendí que había descubierto su secreto y que debía calmarlo. Asentí, fingiendo docilidad, y él se sumergió rápidamente en el momento, sin ser consciente de que, al relajarse, bajaba la guardia. Cuando estuvo completamente absorto y vulnerable, le dije suavemente, suéltame, no me siento bien. Nathan estaba ya excitado y complacido, pero cuando menos lo esperaba, le di una patada en la entrepierna. Más tarde, las noticias informaron que el grupo Lewis y el grupo Wilson estaban usando materiales de mala calidad en su colaboración e incluso falsificaban informes financieros. Y que las autoridades fiscales ya estaban interviniendo. Contacté a Andrew de inmediato. Me dio una dirección, y al entrar, escuché una voz firme y fría, quítate la ropa ahora. Al siguiente segundo, las luces se encendieron de golpe, y Andrew estaba recostado en el sofá en una postura despreocupada, con las piernas estiradas y los brazos apoyados en el respaldo. Su rostro apuesto mostraba una expresión traviesa, y su cabello caía deliciosamente sobre su frente. Sus ojos profundos destellaban con un encanto cautivador. Dudé por un momento. Andrew, espero que no tengas que repetírmelo. Si no te gusta, puedes irte ahora. Encendió el televisor, y las noticias que aparecieron fueron impactantes. Una gran cantidad de reporteros bloqueaban la entrada de la empresa, y Gabriel y Mali estaban siendo acorralados por la prensa. Ya basta. Stardust Group tampoco está limpio. A principios de año pidió préstamos por todos lados, manipulando la situación de deuda, liquidez y capacidad de pago. ¿A dónde fue ese dinero? ¿Cuánto tiempo le tomará al grupo convertirse en una empresa fantasma? Su sonrisa desapareció rápidamente, y se acercó a mí con aplausos. Impresionante, Grace. Dime, ¿qué quieres que haga? Mordí mis labios y dije, deja a mi hija en paz,
y puedes hacer lo que quieras con los demás. Yo ya intuía que Andrew y Gabriel tenían una historia en común. Este era el mayor recurso que podía ofrecerle. Andrew no dijo nada y me invitó a una habitación. Estaba llena de equipo de transmisión en vivo y era demasiado tarde para darme cuenta del peligro. Andrew me sujetó con facilidad y, con un sonido desgarrador, rasgó mi ropa, dejando mi piel expuesta. Pasó sus dedos por el tatuaje de una rosa negra en mi pecho. Mali no merece ser salvada. Has hecho tanto por ella, pero ella no siente gratitud. Solo vivirá con el dolor de haber perdido a su padre y te odiará cada día, me dijo, ignorando mis súplicas para que se detuviera. Pero en el momento en que encendió el equipo, se acercó y me besó brutalmente. Mordí su labio, y el sabor de la sangre llenó mi boca. Mi teléfono sonó y escuché la voz furiosa de mi hija al otro lado. ¿No tienes vergüenza? Gabriel había perdido el control, pero, con Mali presente, Andrew no se detuvo a pesar de mis ruegos. Tras el acto, encendió un cigarrillo y lo sostuvo entre sus dedos. Lo miré con odio, recordando sus maniobras de poder y control, y algo impactante vino a mi mente. Andrew me persuadió para unirme al grupo Stardust y, si lo hacía, viviría sin preocupaciones el resto de mi vida. Mientras yo aún dudaba, incluso se ofreció a ayudarme a encontrar a mi bebé. Gabriel dijo que mi bebé estaba muerto. ¿Me estás mintiendo?, le pregunté sorprendida. Escapaste y viniste a mí porque Amelia y Nathan te lastimaron, ¿verdad? Alzó una ceja, notando mi expresión de sorpresa. Sé todo. Si quiero algo, lo obtengo, fue lo último que me dijo ese día antes de irse. Tras su partida, llamé al detective privado que había contratado en los últimos años para que investigara a Andrew Luis. El detective me dijo que tardaría unos días en obtener más información, y acepté de buena gana. Andrew no me encerró. Al principio, pensé en contarle a mi hija mis pensamientos, pero lo que me aguardaba era Gabriel y una Amelia moribunda. Grace, necesito tu riñón. Gabriel me sujetó con los ojos enrojecidos y nos llevó a Amelia y a mí a una mesa de operaciones. Supliqué desesperadamente, Gabriel, déjame ir. No me queda mucho tiempo. Estoy muriendo y tengo una hija de quien ocuparme. ¿No quieres saber dónde está nuestro hijo? Se quedó helado un momento, pero en un parpadeo su rostro volvió a mostrar enojo. Deja de mencionar a ese bastardo. Te acostaste con otros hombres innumerables veces a mis espaldas y ahora reclamas que es mi hijo. Eres despreciable. Me abofeteó 3 veces y me desmayé en el acto. Si hubiera sido más cuidadosa y me hubiera preocupado más por mi hija, quizás nada de esto habría ocurrido. Merecía morir. Desperté en una casa en una zona rural. El sonido de las vacas y ovejas pastando era tranquilizador. Andrew entró con una palangana de agua y comenzó a limpiarme con una toalla. Sorprendida, le pregunté, ¿qué estás haciendo? Se detuvo y sus ojos serios me recordaron algo familiar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué pasaste por todo esto sola? Puede que no sea tan capaz como tú, pero soy un hombre. Soy tu esposo y el padre de Mali, dijo, y sus palabras me golpearon como un trueno. Lo miré incrédula. Andrew reveló nuestro pasado y cómo se había sometido a cirugía plástica y pruebas de ADN después de haber caído por el acantilado. Encendí mi teléfono y revisé el correo del detective. Los resultados confirmaban lo que Andrew decía. No pude contener la emoción y lo golpeé en el pecho repetidamente, llorando. ¿Por qué? ¿Por qué apareces ahora? ¿Sabes lo cansada y miserable que he estado todo este tiempo? ¿Cuánto ha extrañado nuestra hija a su padre? Si Andrew hubiera aparecido antes, Gabriel no habría tenido la oportunidad de poner a Mali en mi contra. Andrew me sostuvo con fuerza mientras yo trataba de entender sus palabras. Luego encontré la respuesta en el correo del detective. Andrew Luis era su verdadero nombre, y tenía un hermano llamado Gabriel Luis. Tenían una relación terrible. Ambos habían hecho una apuesta con su padre. El que lograra acumular una fortuna de más de $100,000 millones heredaría el negocio familiar. Evidentemente, tanto mi hija como yo éramos solo fichas en su juego. Y era muy probable que el hijo que tuve con Gabriel estuviera siendo usado ahora por Andrew en su contra. Sin pensarlo, le di una bofetada a Andrew. Su mandíbula se tensó mientras intentaba calmarme, pero yo solo sabía que me había enamorado de la persona equivocada. Le pregunté con amargura, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Matarme para silenciarme? Lo negó.
¿Es así como me ves, Grace? Solo te amo. Sujetó mis hombros con ambas manos y me sacudió con violencia. Sé que debes haber obtenido el archivo de auditoría de la empresa de Gabriel, ¿verdad? Dámelo. Mali merece un hombre mejor. Me burlé de él. Deja de ser hipócrita. Aquí está. Si quieres el archivo, tráeme a mi hija y a ese niño. 2 días después, Andrew no apareció, pero sí lo hizo Amelia, acompañada de mi hija. La miré atónita. ¿Qué planeas hacer? Déjala ir, Grace. Ya no me queda nada. Te llevaste a Gabriel y a todo lo que tenía. Dale tu riñón ahora mismo o le quitaré el suyo, dijo Amelia, quien sostenía un cuchillo contra el cuello de mi hija. Parecía completamente paranoica, desvariando, y el filo del cuchillo me aterraba. Toma el mío. Por favor, deja a mi hija, te lo suplico, dije con los ojos rojos e hinchados, mientras mi hija me miraba sorprendida. Con lágrimas en los ojos, susurró, mamá, no te preocupes por mí. Lo siento, solo vete. Algo inesperado sucedió. Mi hija luchó con desesperación y el cuchillo le hizo un corte en el cuello, del cual comenzó a brotar sangre. Amelia, asustada, huyó. Llamé de inmediato a emergencias, pero no pude detener la hemorragia, sin importar cuánto lo intentara. Es toda mi culpa, merezco morir, repetía entre lágrimas. Mamá, no llores, susurró mi hija. Después de morir, donaré mi estómago para ti. Te amo, siempre te he amado. Solo que no podía aceptar la muerte de papá y te culpé por eso. Llevamos a Mali a urgencias mientras yo le decía cosas sin sentido, como que papá estaba vivo y quería verla. Decidí que, mientras mi hija sobreviviera, no me importaba si eso acortaba mi vida en 10 años. En un momento crítico, cuando Mali estaba perdiendo mucha sangre y necesitaba urgentemente una transfusión, Andrew llegó cargando una bolsa de sangre y una pequeña manta. Afortunadamente, Mali sobrevivió. También me beneficié de los materiales que Andrew había conseguido y me sometí a una cirugía de trasplante. Recuperé las grabaciones de seguridad de la casa y las entregué a la policía. Amelia fue arrestada y confesó todos los crímenes de Nathan. Ambos fueron enviados a prisión. Sin embargo, no hubo noticias de Gabriel por mucho tiempo. Era como si hubiera desaparecido por completo del mundo. Sentía una vaga sospecha, pero preferí no preguntar más. Andrew pareció notar mi preocupación y me entregó un sobre mientras cuidaba de Mali. Al abrirlo, reconocí un collar con un amuleto familiar, con arañazos hechos por un amigo de muchos años atrás. Me quedé helada al leer la primera línea de la carta que venía dentro. Grace, perdóname por todo lo que he hecho. Para cuando leas esta carta, yo ya estaré muerto. Merecía ser castigado, así que no necesitas estar triste. Solo espero que el recuerdo de nuestro encuentro en la biblioteca hace tantos años ocupe un lugar especial en tu corazón. Andrew continuó, explicando, revisé los registros de acceso de la biblioteca y Amelia debió tomar algo que dejaste caer. Ha estado pretendiendo ser tú desde que Gabriel regresó. Su mirada era sombría. El tatuaje en tu pecho es idéntico al del patrón de este amuleto. Grace, Gabriel fue tu primer amor, ¿verdad? Me quedé sin palabras, abrumada por la revelación. No tienes que sentir culpa. Él no es una buena persona. Aunque lo malinterpretaste, siempre quiso que tú y el bebé murieran. Si no hubiera sobornado a ciertas personas y salvado al niño, él no habría sobrevivido hasta ahora. Me miró con una sonrisa amarga. Rompí la carta en pedazos, sintiendo una mezcla de rabia y desolación. No trates de sonar tan noble, le dije a Andrew con frialdad. Sabía que estaba usando al niño para chantajear a Gabriel en el futuro. Andrew, no te perdonaré a ti ni a Gabriel. Incluso si ambos tienen sus razones, no deberían haberme engañado y lastimado una y otra vez. Le dije con firmeza, los odiaré a ambos por el resto de mi vida. Andrew me miró en silencio, aceptando mi rechazo sin intentar defenderse. Los días pasaron, a pesar de nuestras diferencias, él se mantuvo cerca para asegurarse de que Mali y yo estuviéramos a salvo. La relación con mi hija, aunque dañada, comenzó a sanarse lentamente. Había pasado por tanto sufrimiento que, en algún momento, el odio se tornó en un agotamiento profundo. La venganza y la desconfianza seguían allí, pero algo en mi interior ya no podía sostener la rabia con la misma intensidad.
Pasó un tiempo antes de que las heridas de Mali cicatrizaran por completo, tanto en su cuerpo como en su espíritu. Andrew intentó acercarse a ella poco a poco, con una paciencia que nunca le había conocido. Pero Mali aún guardaba resentimientos hacia él, y más aún hacia mí. Cada conversación era un recordatorio de todo lo que habíamos perdido como familia. Gabriel, la persona que tanto daño nos había causado, seguía desaparecido, aunque rumores de su fortuna en otros negocios flotaban en el aire. Un día, mientras Andrew estaba ausente en un viaje de negocios, recibí un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontré una foto de Gabriel en algún lugar lejano, acompañado de gente desconocida. Aunque estaba envejecido y parecía haber sufrido, su mirada aún tenía la intensidad que recordaba. Al pie de la foto había una sola línea: este es el final que elegí, no intentes buscarme. Aquellas palabras, escritas en la letra de Gabriel, me produjeron un inexplicable alivio y tristeza a la vez. Sabía que él ya no sería parte de nuestras vidas, y quizás eso era lo mejor para Mali y para mí. Los meses siguientes fueron difíciles, pero al menos fueron de paz. Poco a poco, empecé a dejar de sentirme como una víctima de todos aquellos que me habían traicionado. Cada cicatriz en mi cuerpo era un recordatorio de mi fuerza, y aunque la historia de mi vida había sido escrita con dolor, estaba decidida a comenzar un nuevo capítulo, uno que escribiera solo para mí y para mi hija. Andrew regresó, y aunque nuestra relación nunca volvió a ser lo que fue, logramos construir una especie de paz en medio de la tormenta que habíamos atravesado.